Mañana, con el tema Anunciemos la paz, texto clave, Romanos 10, 13 al 15. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Felicidades a todos los padres. Hoy en este día tan especial, quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que están aquí en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. De igual manera, darle la bienvenida a los hermanos que están a través de Zoom y que nos escuchan a través de esta plataforma. Agradecidos por estar presentes. Sin duda es bonito venir y saber que venimos a convivir entre hermanos, que Dios nos permite a través de su palabra poder acercarnos y sentir el calorcito de los hermanos, ¿verdad? Ver todas las actividades que surgen, los videos, involucrarse en las actividades de la iglesia, en el servicio es bien importante. Es bien fundamental el apoyo de cada uno de ustedes y agradecidos por su presencia. Hermanos, antes de empezar vamos a poner este culto, la palabra de Dios en tus manos. Señor Dios Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder venir y escuchar tu palabra, Señor. Agradecidos por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Agradecidos por los que estamos aquí y agradecidos por los que están en plataformas, Señor, sus familias y cada uno de las amistades que se encuentran y nos escuchan, Padre. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que entre en lo más profundo de nuestro ser y poder nosotros analizar, estudiar, escudriñar tu palabra, Padre, en cada momento. Sabiendo, Señor, que tu palabra es pura bendición, Señor, la ponemos toda la atención en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Anunciando la paz. Quiero que me acompañen en Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos da la enseñanza y se mantiene la enseñanza en 4 preguntas. 4 preguntas que son fundamentales, que la hemos vivido, pero que las seguiremos viviendo, porque es necesario llevar el mensaje del Salvador. Porque es necesario seguir llevando un mensaje de vida a los demás. Y son 4 preguntas. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? Sin duda nos ha pasado. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En algún momento nos tocó estar en la primera.
¿Cómo creer? ¿Cómo creer que Él es Dios? ¿Cómo creer quién es el Salvador? ¿Cómo creer quién es Jesucristo? Desde un principio pudimos haber dicho, no me importa, no me interesa, ni quiero saber. Quizás pasó por la cabeza de algunos de nosotros. Pero la palabra de Dios viene y hace fruto en nuestro interior. El creer nos hace ser salvos. He entendido de que por el creer la salvación viene a nuestras vidas y creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en su palabra, creer lo que Él nos permite en cada momento, creer quién es Él. Ya lo sabe usted, ya lo sé yo. Nos toca a nosotros poderlo hacer. Llevar el mensaje, ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación, ese mensaje que se necesita. Donde miramos, donde pongamos el ojo, ahí se necesita. El mensaje de salvación. Donde sea. Un día le tocó a usted, un día me tocó a mí. Hoy hay necesidad afuera de otra persona. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La palabra invocar en el hebreo, idioma del Antiguo Testamento, significa llamar en voz alta y clamar por amparo. Y en griego, origen del Nuevo Testamento, la palabra significa llamará a una persona por su nombre. Un día nos tocó invocar al Salvador, porque Él llamó a nuestra puerta, porque Él llamó a nuestra vida, porque Él nos buscó. Y tocó invocar a nuestro Salvador por amparo, por salvación, por vida, porque no es fácil ese momento en que venimos a Cristo. No estamos en el momento más alegre. No he visto, o al menos creo, no he visto yo a alguien que en pura felicidad del mundo busque a Cristo así de la nada. Él llama y nosotros le invocamos y toca a la puerta, dándonos salvación. Ese momento bonito en el que decimos, eres mi Salvador, eres mi Salvador, eres mi amparo, eres mi fortaleza, eres mi ayuda. Y sostiene hasta el día de hoy mi camino. Sin duda es Jesucristo, mi Salvador. Y hasta el día de hoy no solamente fue para salvación, sino que hasta el día de hoy clamo, invoco por amparo. Porque es mi sustento, porque es mi guía, porque es mi respirar, porque es en cada momento en que pienso por su palabra. Él es mi amparo. ¿A quien invoco en cada momento? Y debe estar en nuestro corazón en cada instante. Saber que es quien nos da la fortaleza. Romanos 10, capítulo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
También dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como le digo, ya pasamos por ese momento y invocamos por salvación, por amparo. Y confesando a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y que permanece ese resplandor en nuestras vidas. Hoy toca llevar ese mensaje de luz, ese mensaje de paz a otras personas. Ese mensaje que nos hizo entender de nuestra salvación a otras personas que no entienden en medio de la perdición. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venimos, invocamos a nuestro Señor por amparo. Él en su misericordia, Dios en su misericordia nos deja a su Hijo para que nosotros podamos entender que tenemos entrada al Padre a través de Jesucristo. Sabiendo que invocándole tenemos, confesándole tenemos salvación. Sé muy bien que ustedes lo tienen clarito, claro. Que al confesar hay salvación. Pero nos rodean muchas personas que desconocen el verdadero amor de Cristo, que desconocen la verdad de nuestro Salvador, que desconocen lo que Él hizo por nosotros. El mensaje de paz, el mensaje de salvación, que continúa en nuestras vidas, debe ser expresado a los demás. Ese amor con que nos recibió el Padre a través de su Hijo, es el mismo amor que permanece para recibir a otras personas que necesitan actualmente de Cristo. Y es usted y yo que necesitamos expresar de nuestro Salvador. Es usted y yo que necesitamos expresar quién es el Salvador. Si lo hizo con usted, también lo puede hacer con otros más. Es su palabra. No son nuestras fuerzas, es la palabra de Él. No es la manera o el método como queramos hacerlo, es su palabra, es su gracia la que hace vivas la palabra en los demás, la que nos permite llevar el mensaje de salvación. Desde un simple, a veces Dios te ama, Dios te quiere, invitarlo a la iglesia. Es un mensaje que llena al que desconoce de un Salvador. La pregunta número 2 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay muchas personas, creo que conocemos todos, que pueden confesar
que existe Jesús, pero que no vive Jesús en él, que no hay salvación en su corazón. De oídas pudieron haber escuchado, pero el corazón vacío puede estar de la salvación de nuestro Señor. De oídas muchas veces escuché de un Salvador. Muchas veces escuché bonitas historias. Muchas veces escuché bonitas parábolas. Muchas veces escuché de la palabra de Dios. Pero hubo un día que entendí quién es el Salvador. Que no era una parábola, que no era una historia, que no eran palabras escritas, sino que es alguien vivo y que se mantiene vivo en nuestras vidas en cada momento. El que da vida y aliento en cada momento en nuestro ser, y es Jesucristo. Yo puedo decir que no solamente es una parábola o un cuento, sino que es el Salvador vivo. Y así como resucitó, me resucitó a mí en la muerte del pecado. Y haciéndome entender que escuchando de Él, de su palabra, me da vida, me da salvación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oí muchas parábolas, bonitas parábolas, pero vacías del Salvador. Hoy el Salvador es nuestra vida. Es el que del quien me levanta la oreja para poder escuchar su palabra y entender de que sus propósitos en nuestras vidas vienen directamente de Él y para Él. Que todo lo que hay es por Él y para Él. Y creer en el Salvador nos da vida. Creer en Jesús nos da aliento en cada momento. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo haremos para que escuchen los que nos rodean? ¿Cómo haremos para que nos escuchen que no es una parábola, que no es un cuento, que no es una historia que terminó en una tumba? ¿Cómo haremos para que escuchen el verdadero mensaje de salvación? La salvación en nuestras vidas, Dios lo ha hecho. Él ha obrado en nuestras vidas. Pero también hay un plan perfecto de Dios para muchas vidas. Y en esos planes estamos usted y yo. De llevar ese mensaje de salvación, de llevar ese mensaje a los demás. No multitudes, quizás uno por uno. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos vivir sin Cristo, o como si vivimos sin Cristo muchas veces antes de conocerlo, y decir que los deleites son bonitos, que la vida es bonita y que todo, pero sin entender que hay un Salvador, hay salvación, y que
la entrada a la salvación es gratuita a través de Jesucristo. Es un mensaje que hoy se desconoce. Aunque hayan redes sociales, haya comunicación, es un mensaje, parece una historia, un cuento, una parábola. ¿A quién le toca dar ese mensaje hoy? Yo creo que el mensaje le toca darlo a usted. Nos toca darlo a nosotros. Que puedan escuchar y conocer de un Salvador que no está plasmado en un solo libro. Debe estar plasmado en nuestras vidas. Y es Jesucristo. Nosotros podemos verlo de manera leve porque ya estamos y conocemos de nuestro Salvador, pero qué alegría da cuando un familiar conoce eso. Qué alegría da que un amigo conozca del Salvador. Hasta pasa semanas con esa alegría. Hasta se lo lleva a tomar un café de la alegría. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Creer en nuestro Salvador, en un Salvador que es Jesucristo, es lo que se necesita en cada instante. Saber que por el oír de la palabra de Dios vivimos, estamos vivos, entendiendo de que Él sostiene nuestras vidas en cada momento. Esos momentos cuando tiemblan las piernas, Él es el que está ahí. Usted y yo lo conocemos. Usted y yo lo hemos oído. Usted y yo lo hemos vivido. Es nuestro Salvador, Jesucristo. Pero reitero, que bien, estamos siendo formados, preparados para su vuelta por su iglesia. Pero que hay de aquellos que no conocieron ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación, que lo vieron como algo liviano. Hoy tenemos la alegría de tener a nuestro Salvador. Y gozarnos y saber que Él me la regaló, la salvación. Pero la responsabilidad la tenemos de llevar ese mensaje a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros y a todo nuestro alrededor. La palabra de Dios es necesaria para uno como cristiano. ¿Qué es necesaria sería para alguien que no conoce de Cristo? Conocemos nuestra eternidad, pero muchos desconocen la eternidad que les espera. No es el mensaje que tenemos que dar nosotros. No es el mensaje que tenemos que llevar. De las mismas piedras nos sacó el Señor para poder dar una palabra. De lo más despreciable nos sacó el Señor para glorificarse. Digno de qué sería yo si todo es por Él. Digno de qué sería yo ni de pararme aquí si todo es por Él. Por lo que Él ha hecho y por lo que hace. Si fuera mi voluntad, torcida sería. Mas es la voluntad de nuestro Señor y entender de que esa voluntad se tiene que llevar a los demás. El mensaje de salvación. Ese mensaje, esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra
que no solamente se queda plasmada en la tierra, sino que es eterna. Una palabra eterna. Así. ¿Qué marca? Si la marcó en usted, sé que la marcará en cualquiera, porque es la palabra viva de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de quien quiera escuchar, es la palabra de Dios. El mensaje de la salvación no solamente fue para que se atesorara en nuestros corazones, se guardara y se mantuviera ahí. El mensaje de la salvación no solamente es una palabra que se vive y se hace hermética en nuestros corazones porque ya la tengo, ya soy salvo, porque conozco de Cristo, porque ya estuvo. Así como la recibimos, estamos listos para llevarla. Dice San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quien vaya al mundo y evangelice, dando las buenas nuevas de nuestro Salvador. No solamente es algo hermético, que si lo hizo el Señor con usted, qué bueno, y ya. Es algo que con tanto gozo lo hizo conmigo, lo hizo con usted, ¿por qué no hacerlo con los demás? Si el Señor nos demanda a que vayamos y prediquemos al que nos rodea. No esperemos multitudes, no esperemos viajes, no esperemos nada más. Si ya estamos listos, si ya nos enseñó quién es el Salvador, ¿por qué no llevar el mensaje de salvación a los que nos rodean? El Señor pone en nuestras vidas cosas que uno dice, ¿cómo son? ¿Cómo puede ser? Talentos, dones. Y a veces el que menos podía hablar, de repente el Señor lo usa para llevar un mensaje de salvación. Entendiendo de quién es nuestro Salvador, yo puedo decir que no necesito horas para describir lo maravilloso que es Cristo. No necesito horas para entender lo maravilloso que en un instante puede hacer las cosas nuestro Salvador. Imaginar de que el Salvador lo hizo una vez, aceptándolo con terribles lágrimas de emoción. Lo puede hacer otras veces a través de usted hacia los demás, llevando un mensaje
predicando de nuestro Salvador. Yo entiendo ahora la alegría, viéndolo de otro punto de vista, cuando un ser querido acepta a Jesús. Y la satisfacción que me da de verlos en el camino. A la larga, la hora la sigue continuando Él. Usted solo es instrumento del Salvador. Solo somos instrumentos para poder llevar ese mensaje de paz, de salvación. Un mensaje, como le digo, que no queda aquí en la tierra, sino que es un mensaje eterno. Un mensaje que marcará para siempre. Un mensaje eterno, un mensaje de salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Segundo libro de Corintios, dice 5, el capítulo 5, versículo 1. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice también: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando escuchamos que son letras, escuchamos lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Hasta ahí nomás. Pero hoy, que conocemos del Salvador, podemos decir, para que también anunciéis la palabra de Dios, para que también anunciéis el llamado de las tinieblas a la luz admirable, que es nuestro Salvador. No es que sea un linaje escogido, no que sea pueblo santo, sino que nuestro Salvador pide o nos envía a dar un mensaje de salvación. No es lo que somos, es lo que nos encomienda el Señor, de llevar un mensaje de salvación, un mensaje que en cada momento palpita en nuestras vidas, pero que lo necesitan otros que desconocen. El mensaje de salvación no es que usted sea el linaje escogido y saca pecho a alguno. El sacerdocio y se alegran. Pablo Santo, ¿para qué? Si no sirve lo que hace. ¿No sirvió la salvación que le dio el Señor? Es para llevar la luz donde habían tinieblas. Es para presentar la salvación donde hay oscuridad. No es lo que le nombran, es a lo que tiene que ir. Así como un día, reitero, recibimos de nuestro Señor la salvación, nos damos entendido de que también hay muchos que lo necesitan. No necesitan ese sacerdocio, no necesitan elogios, sino llevar el mensaje de salvación.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Efesios 6:16 dice también, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, y para ir finalizando, ¿qué está haciendo usted por los demás? Por ese mensaje de salvación que se necesita en cada momento. Por ese mensaje de salvación que hoy gozamos de él. Y qué bueno, gracias al Señor, de veras. Pero ¿qué estamos haciendo hoy por llevar esas buenas nuevas de salvación? Anunciando el mensaje de paz, de vida y más que todo, eterno. Muchos están sin saber a quién invocar. Muchos están queriendo escuchar y escuchan de todos. Muchos están escuchando mensajes equivocados. Muchos están esperando señales. Y la única razón, el único propósito y el único camino es Jesucristo. El mismo que vive y mora hoy en nuestras vidas es el mismo que sigue haciendo la obra en nuestras vidas y el que nos permite llevar ese nuevo mensaje de salvación a los demás. Es el mensaje de paz. Pero es un mensaje que queda aquí, sino que también es eterno. Ya lo goza usted, lo gozo yo, pero necesitamos llevarlo un poquito más allá. Sin duda es la voluntad del Señor que su palabra se haga viva en cada momento. No solamente en nuestros corazones, sino que también en los que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Es el mensaje de paz que tenemos que entregar y que tenemos que llevar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, que nos da la oportunidad de entrar, de vivir como resucitaste, darnos a nosotros vida también. Saber que en nuestros corazones tú pones palabra de vida para poder llevar a los demás, Padre, y también a sí mismo, que conozcan de un mensaje eterno a los demás. Padre, te agradecemos profundamente por cada uno de los hermanos que hoy están en este lugar, Señor, y que tu palabra penetre en nuestras vidas, que tu palabra penetre en nuestros corazones, entendiendo de que es tu salvación. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.